La sensación general con respecto a la filosofía de Kant, ¿cierto? Siempre es como una visión un poco prejuiciosa, ¿cierto? Porque en el fondo se considera a Kant un tipo muy difícil, ¿cierto? Muy problemático. Bueno, de hecho es una de las mentes, después de Aristóteles, una de las mentes más brillantes, ¿cierto? Que ha habido, que ha producido la humanidad. Entonces, es un personaje al cual hay que acercarse con un cierto, no sé, no distancia, ¿cierto? Pero con cierto cuidado, porque el tema de los conceptos para Kant era súper importante. Y lo que él hace, finalmente, ¿cierto? Es clarificar. El tipo no complica, sino que clarifica, permite, ¿cierto? Un futuro. Vamos a ver por qué. De hecho, de él se habla que es una especie de revolucionario, ¿cierto? Se habla de una revolución copernicana, se habla de Copérnico como un nuevo Copérnico, que cambia, ¿cierto?, los conceptos del conocimiento radicalmente. Y de ahí para adelante, ¿cierto?, todo, como les digo, se clarifica y a su vez permite, ¿cierto?, que siga avanzando la ciencia, ¿cierto?, la humanidad en general. Le debemos casi todo a Kant, de la misma forma que le debemos casi todo a Descartes, ¿cierto? Por su método, y también a Aristóteles y a Platón. Son personajes que a mí me gusta verlos en clase, los vimos por muchos años con Claudio, ¿cierto? Y en otros colegios. Son personajes que son tan relevantes, ¿cierto? En la historia de la humanidad, que han generado esta especie de background, ¿cierto? De telón de fondo, en el cual todos nosotros pensamos. Aquí no hay ideas nuevas, no hay ideas nuevas. Estos tipos pensaron de una cierta manera en que englobaron todo el conocimiento. Después vienen, ¿cierto?, los detalles, ¿cierto?, las periferias, pero finalmente los grandes temas, ¿cierto?, ya están pensados. Cuando uno habla, cuando uno tiene, ¿cierto?, un speech, un discurso desde estos grandes temas ya listos, digamos, ya armados, lo que queda, ¿cierto?, que son los detalles, las periferias o las contingencias de uno mismo, de la propia vida, digamos, se solucionan mucho más rápido. Cuando tú tenías a alguien gigante, ¿cierto?, que ya pensó tu problema, buenas cosas, ¿cierto?, de tenerlo ahí como un referente, que es lo que no está pasando ahora. Hay una especie, ¿cierto?, de desconfianza, ¿cierto?, del pasado, de los maestros, ¿cierto?, de estos grandes personajes. Pero yo creo que esto va a pasar, ¿cierto? La historia es cíclica, como decía Ortega y Gasset, que es una sola persona y no como Pinochet que pensaba que eran dos, ¿cierto? Ortega y Gasset, no, es, es Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, es una sola persona. La historia es cíclica, es cíclica. Y por tanto, en algún momento, ¿cierto? Se va a acabar esta tontera, ¿cierto? De considerar que lo que hubo para atrás está todo mal. No, no estaríamos donde estamos si no hubiera habido eso todo para atrás. Si uno de los personajes que cambian, ¿cierto?, la visión de la realidad es Immanuel Kant. Nos ubicamos de nuevo, ¿cierto? Immanuel Kant, ¿cierto? Está, voy a poner en grande porque me gusta verme. Nos ubicamos, ¿cierto?, en la vida, en la historia. Digamos. Immanuel Kant, ¿cierto?, vive durante casi todo el siglo eh, XVIII, es, digamos, representante de la filosofía del siglo XVIII junto con David Hume, ¿cierto?, que es el empirista, que ya lo vimos. Ellos dos, ¿cierto?, manejan, habían otros filósofos, obviamente, ¿cierto? Había gente que estaba pensando, pero ellos dos, ¿cierto?, de alguna manera pescan toda la filosofía del siglo XVIII eh, y de alguna manera, ¿cierto?, catapultan, ¿cierto?, estas nuevas ideas al siglo XIX, que vamos a ver después el otro tremendo personaje, ¿cierto?, que es Hegel, eh, Hegel-Marx, ¿cierto?, por un lado, y tenemos por otro lado a Schopenhauer y tenemos a Nietzsche, personajes del siglo XIX, ¿cierto?, post-románticos,
Hegel todavía romántico, ¿cierto? Vamos a darle un espacio, ¿cierto?, al concepto de romanticismo, que es súper interesante. Eh, pero parte, ¿cierto?, con Kant. ¿Y qué es lo que quiere hacer Kant, básicamente? Lo que quiere hacer Kant, ¿cierto?, es ordenar esta pelea, hacer una especie ser una especie de árbitro, ¿cierto?, entre la pelea que tenían los racionalistas, ¿recuerdan?, con Descartes. Todo se puede conocer a través de la razón, decía Descartes. Pienso, luego existo, ¿cierto? El logos platónico, ¿cierto? El cogito cartesiano, ¿cierto? Cogito es de cogitar, es conocer, digamos. Pensar y conocer es lo mismo. Por tanto, yo solamente puedo conocer a través de la razón. Eso dicen es fácil, los racionalistas, ¿cierto? El racionalismo sigue hasta el día de hoy, ¿sí? Ligado, ¿cierto?, a la ciencia. Básicamente la ciencia va a tener un despegue súper potente a finales del siglo XIX, y eso se lo va a deber obviamente, ¿cierto?, a los racionalistas y a los empiristas. Vamos a ver de qué manera. Pero el racionalismo sigue funcionando hasta el día de hoy. Mucha gente, la mayoría, sobre todo los ingenieros, Claudio, ¿cierto? Eh, eh, la razón explica, ¿cierto? Eh, y acuérdense que la razón para Descartes era matemática, era geometría, ¿sí? Por tanto, yo puedo llevar la realidad, ¿cierto? Los cuerpos, la mesa, ¿cierto? Y todas las cosas que tengo acá, las puedo llevar a geometría y por tanto las puedo convertir en matemáticas inmediatamente, ¿cierto? Y de esa manera yo soluciono problemas. La ciencia soluciona problemas. Esa es la máxima, ¿cierto? Y para eso uso la razón, nada más. ¿Qué van a hacer los empiristas? Con John Locke, ¿cierto? Y con Hume, en su sentido más extremo, ¿cierto? Van a decir, no, a, a la razón se le escapa básicamente casi todo porque lo que tiene la razón es una impresión de las percepciones, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Hume va a decir, ¿cierto?, que sin percepción, sin esta cosa de la experiencia, no es posible el conocimiento. Para los empiristas solamente se conoce aquello que puede, de aquello de lo cual se puede tener una experiencia determinada, ¿cierto? Si no hay experiencia, esa cosa ni siquiera existe, ni siquiera existe. Por eso el tema, ¿cierto?, de los empiristas con respecto a las matemáticas, a la ciencia, esta cosa abstracta, ¿cierto?, va a ser muy crítica, ¿cierto? En el fondo, las matemáticas no andan caminando por la calle, no tengo experiencia de las matemáticas, no tengo experiencia del número 2, tengo experiencia de dos cosas, ¿sí? Que son cosas diferenciadas, ¿cierto? La relación uno, 2 es una relación que para los empiristas no es real, no existe, no existe, no es posible, ¿cierto?, pensarla. Por tanto, esta pelea en la cual, y esto es importante, ambos lados, racionalistas y empiristas, tienen algo de razón, ¿sí? Tienen algo de razón. Por eso nos gusta Hume, ¿cierto?, en su extremo, ¿cierto? Y por eso nos gusta, ¿cierto?, también Descartes, ¿cierto?, con esta cosa del método y la ciencia, lo que después se va a convertir en ciencia, ¿sí? Entonces, nos hace sentido, porque contienen verdades, pero no están completas. Y para el momento, ¿cierto? Siglo XVII, ¿cierto? Con John Locke, ¿cierto? Hay uno que no vimos, que fue Berkeley. El obispo Berkeley es un tipo que se enmarca dentro de una filosofía que se llama eh, inmaterialismo. Era empirista, inglés. El empirismo se llama empirismo inglés, ¿ah? Porque básicamente surgió y se mantuvo en gran medida en la isla, ¿cierto? En Inglaterra. Ahí surgieron todos los empiristas y después de ahí surge la filosofía analítica. Tiene mucho sentido. Eh, eh, George Berkeley, ¿cierto?, planteaba la idea de que
incluso aquello que no puedo percibir, ¿cierto? Directamente, ahora, por ejemplo, no existe. O sea, mi hija está durmiendo, ¿cierto? En la pieza de al lado, pero para mí que no la percibo, no existe. ¿Sí? No existe nada más que aquello que puedo percibir aquí, en el momento en que estoy aquí. Mi espalda, ustedes la ven, pero yo no. Por tanto, ¿cierto? Para ustedes es real, pero para mí no. Entonces, a ese nivel, ¿cierto? Estaba llegando el empirismo, en un extremo, ¿cierto? Total. Como el obispo era un obispo, ¿cierto? Berkeley, por tanto, él decía, bueno, cuando le preguntaban, ¿y qué pasa, no sé, qué pasa con las cosas cuando uno se va? Bueno, cuando uno se va, ¿cierto? Las cosas no son para ti, desaparecieron para ti, no están ahí. Pero las cosas están ahí, ¿o no? Ah, Berkeley decía, sí, siguen ahí, pero ¿quién las percibe, digamos? Las cosas siguen ahí porque las percibe Dios, el obispo. Como Dios percibe el mundo sigue existiendo aunque tú no lo percibas. Pero en tu realidad pequeña solamente puedes conocer aquello que percibes. No solamente eso, él decía, ser es ser percibido. Si nadie te ve, si nadie te escucha, como alguna vez lo vimos, Claudio, hubo un ejemplo, ¿cierto? Zen, que es un cuento zen, ¿cierto? Si alguien aplaude en un lugar, ¿cierto? No sé, en el desierto, en un bosque, ¿cierto? En Chiloé donde no hay nadie, ¿cierto? Y donde ni un pajarito ni un animalito, ¿cierto? Te escuchó, ese aplauso, ¿suena o no suena? ¿Sí? Si cae un árbol, ¿cierto? En ese bosque y nadie, ¿cierto? Lo percibe, ¿cayó? ¿Emitió un ruido al caer siquiera? Y a esas preguntas hacía Berkeley y decía, no, nada, cero, no se puede. No. Por tanto, todas las posibilidades quedan abiertas. En el fondo, ¿existen los extraterrestres? Am, Mi experiencia es que no, ¿cierto? Pero no puedo negar ninguna otra experiencia. ¿Sí? Ya, tenemos, ¿cierto? Entonces, ahí está claro hasta ahora, ¿no? Estoy bien, ¿no? ¿Está claro hasta ahora? ¿Una pregunta? Claudio, Alicia, Nea, No, por el momento no estoy escuchando. ¿no está escuchando? No, sí estoy escuchando. Ya está escuchando. Ya, te No escucho. tengo dudas, hasta el momento está claro. Está claro, Gracias. ¿sí? Sí, Es está un resumen claro. de lo que hemos visto, Sí, ¿cierto? no, Sí, sí, está claro. Ya, bien entonces clarito el tenemos resumen. Claudio, dime. No, bien clarito el resumen. Ya, Que eso, perfecto. la idea es englobarlo en una idea principal y para poder avanzar en Kant. Exacto, exacto. Tenemos una lucha de poderes, ¿cierto? De dos filosofías gigantes, ¿cierto? Enormes, con respecto a la epistemología. La epistemología se traduce como teoría del conocimiento. Episteme es conocimiento. Por tanto, la epistemología es que podemos conocer, digamos, ¿cierto? Estudio del conocimiento, hasta dónde podemos llegar. Y los empiristas van por el lado de la experiencia y los analistas van por el lado de la razón. Listo. Es un problema que teníamos ya con Platón, ¿cierto? Llegamos, ¿cierto?, al siglo XVIII, ¿cierto? Kant vive desde el, no me equivoco, 1711, y su gran texto, ¿cierto?, es de finales, ¿cierto?, del siglo ya XVIII. A propósito, Kant era profesor de escuela. Él decía además, ¿cierto? A propósito de lo que conversamos al principio, Claudio, era que hacer clase era lo peor que le podía haber pasado, digamos, porque perdía una cantidad de tiempo importantísima, digamos, para poder pensar sus propias ideas. Eh, Se demora, ¿cierto? Y termina su texto, su gran texto que se llama La crítica de la razón pura, ¿cierto? La crítica de la razón pura. eh, y la palabra, voy a poner aquí la palabra en alemán, ¿cierto? Porque es Kritik. La palabra Kritik, ¿cierto? Se escribió, ¿no? Sí. Significa estudio, ¿ah? No significa crítica. Esto creo que ya lo conversé en algún momento, pero significa estudio. Por tanto, ¿cierto? Es el estudio de la razón pura. ¿Qué significa pura, ¿cierto? El estudio de la razón sin contacto, ¿cierto? Con el mundo externo.
O sea, lo que él quiere saber es cómo funciona la razón en sí misma y para sí misma. ¿Sí? Hace un estudio del instrumento, ¿cierto? El instrumento de conocimiento. Esa es la idea. Es un estudio, no es que esté criticando nada, ¿cierto? Es un estudio. La crítica de la razón pura, su gran texto, ¿cierto? 1700, no, mal con la fecha hoy día, 1781 me parece. Bueno, a finales, ¿cierto?, del siglo XVIII escribe este texto. Fíjense que Kant es contemporáneo de la Revolución Francesa. Kant, ¿cierto?, estaba feliz, porque en el fondo, acuérdense que Kant es un ilustrado. La ilustración va en contra de la monarquía, ¿cierto? Por tanto, para él, ¿cierto?, la Revolución Francesa fue, wow, el evento, ¿cierto?, de su vida. Recuerden que hay, bueno, hay una mitología con Kant, ¿cierto?, que el tipo es tan estructurado, un tipo tan estructurado, y es verdad, así lo era, que los relojeros de Königsberg, ¿cierto? Acuérdense que Kant nunca salió de su ciudad, en el norte de Alemania. Los relojeros de Königsberg, ¿cierto? Ponían la hora de sus relojes en el paseo que hacía Kant después del almuerzo, a las 3 de la tarde. Entonces, cuando Kant salía, eran las 3 y los relojeros ponían la hora exacta a las 3, porque Kant salía exactamente a las 3. El único momento, ¿cierto? El único día en que todo se fue al diablo fue cuando le llegaron noticias, ¿cierto?, de la Revolución Francesa. ¿Sí? Así importante era, pasó por encima de todos sus hábitos, ¿cierto? Un poquito top, ¿cierto? Era bastante top. Eh, Kant. Bueno, el asunto, ¿cierto?, es que lo que quiere hacer con esta crítica, acuérdense que la clase pasada vimos que habían tres grandes preguntas. La pregunta, ¿qué es el hombre? Dime, Claudio. Claudio, Sí, ¿tenés la mano levantada? sí, 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 dime. sí. Lo que acabas de comentar de este anexo de Kant con la Revolución Francesa, ¿Mm? em, que por lo que yo entiendo, la Revolución Francesa fue el fin de la monarquía, la María Antonieta la decapitaron en la plaza, todo el asunto. Era como el mundo donde todo el Estado estaba presente en la gente, el abuso, impuestos, la esclavitud. ¿Qué nexo tiene Kant en esto que se va construyendo de hace tiempo? Me imagino que el pensamiento de Kant influye algo en este pensamiento, entre comillas, ya libre. Claro, claro. Lo que pasa es que Eh, Kant, no, mira, Kant, dime, continúa, termina la pregunta. Sí, sí, no, para terminar la idea solamente que cómo, no sé si Kant, el pensamiento de este filósofo tuvo alguna incidencia en que se concluyera o se diera la Revolución Francesa y después cómo eso da paso al mundo libre, al mundo sin Estado, al mundo sin esclavitud, Mira, sin... hay un tema interesante lo de tu pregunta, porque básicamente, ¿cierto? Se plantea la idea de que los alemanes son buenos escritores, buenos filósofos, pero son malos revolucionarios. No hay grandes revoluciones en Alemania, si te das cuenta, ¿cierto? Históricamente no las hay, no las hay. Alemania siempre llega tarde, siempre llega tarde a la revolución. De hecho, la unificación de Alemania, ¿cierto? Como Alemania, la Alemania que conocemos hasta ahora, es de 1871. O sea, son casi 100 años después en que se unifica y se convierte en Alemania. Recién. Entonces, ¿qué revolución podía haber habido si habían como 100 o 120 reinos distintos, ¿cierto? Con constituciones distintas, fórmulas distintas, ¿cierto? De gobierno, etcétera. Entonces, fue Bismarck, ¿cierto? El que unificó a la fuerza, ¿cierto? A los alemanes. Entonces, los alemanes son buenos filósofos, malos revolucionarios. Los franceses son buenos revolucionarios, pero malos filósofos. Eso decían, ¿cierto? Se comentaba. Entonces, cuando le llega esta noticia, ¿cierto? A Kant, a mí me da la impresión, mira, debe haber algún estudio por ahí, ¿eh? Debe haber algún estudio, a ver si me comprometo a buscarlo. No lo sé con claridad, ¿cierto? Pero el tipo tiene un texto que es bastante anterior a la Revolución que se llama ¿Qué es la Ilustración? Entonces, Kant se enmarca, ¿cierto?, dentro de un grupo de personas, Voltaire, ¿cierto?, en Francia, sobre todo en Francia,
que están los enciclopedistas, Diderot, ¿cierto? Rousseau, después, ¿cierto? Van a haber varios personajes que van a influir radicalmente en la revolución. Y estos personajes se leen unos a otros. Son gente, si tú te fijas, la revolución usó la flecha, digamos, la, la- la punta de la flecha eran los pobres, pero fue una revolución burguesa. Era gente que sabía leer, que estaba metida, ¿cierto?, en el ambiente más académico. Todos estos, Rousseau, Diderot, D'Alembert, ¿cachai? Voltaire era un tipo, ¿cierto?, que se movía en el mundo, pero lo adoraban en todos lados, claro que tenía que salir arrancando de vez en cuando, de aquí para allá, ¿cierto? Vivió mucho tiempo en Alemania, precisamente arrancado de Francia. Eh, entonces no me cabe la menor duda, no te lo puedo dar con certeza, pero lo voy a investigar, pero no me cabe la menor duda de que estos tipos se leen entre ellos y por eso cuando aparece la revolución, Kant está súper atento, se entera inmediatamente, ¿cierto? Y parte, ¿cierto? Parte a el telégrafo, ¿cierto? Y los diarios, que en esa época ya había muchas de las cosas que hay ahora. No pensemos en carretas, o sea, sí las había, obviamente, pero me refiero a que habían varios avances tecnológicos para enterarte de lo que estaba pasando del otro lado, por lo pronto el telégrafo. Entonces, eh, tengo la impresión de que sí, porque el texto, que es la ilustración de Kant, ¿cierto? Se aplica muy bien a la revolución, se aplica muy bien, ¿cierto? Porque ahí lo que plantea, ¿cierto? Él es una posesión de la mayoría de edad, él habla de la mayoría de edad, él dice, ¿cierto?, que la humanidad ya está en posesión de los 18 años, digamos, diríamos ahora, ¿cierto? La mayoría de edad, ¿cierto? Tenemos 18 años y por lo tanto, con esos 18 podemos guiarnos solos. No necesitamos un papá. Recuerda que está este siglo XVIII, siglo XVII, 17 y 18 son los siglos del absolutismo en Francia. En Alemania, ¿cierto? Tenéis reyes por todos lados. O sea, tenéis monarquías en todas partes. Si estas monarquías, sobre todo la de Francia, que era la más potente en ese momento, era un protectorado, digamos, eran los papás dioses eh, que cuidaban a la gente, porque la gente era tonta, eran cabros chicos. Entonces, lo que Kant va a decir es que con la ilustración lo que viene, lo que llega es la mayoría de edad. Y eso es una idea que permanece en el tiempo por mucho tiempo, o por hasta ahora, digo, ¿cierto? La mayoría de edad tendría que ver con la ilustración que se da en ese momento y que permite, ¿cierto?, revelarte con todo lo que hay atrás y crear tu propio conocimiento, que es lo que hace alguien de 18 años o más, ahora, después de que sale de la universidad y se va a hacer su propia vida, no anda preguntándole al papá, digo, ¿cierto? Entonces, déjame averiguar que tiene que haber alguna relación directa. Ahora, a mí me parece que sí, me parece que las ideas de Kant están metidas ahí. Kant es un tipo que escribe sobre muchas cosas, sobre todo, digamos, ¿cierto? Yo les comenté que es un tipo bastante entretenido para leer, incluso de fácil lectura, excepto la crítica de razón pura, que es lo que nos toca, porque el tema es complicado, ¿no? El tema es complicado, pero en los otros aspectos, si bien no fue influencia, son textos re interesantes igual. Un tipo brillante escribiendo de otras cosas, de política, un poco también naif, ¿cierto? Estaban todos esperando que esta cosa se transformara, el mundo se transformara. ¿Ah? Y de repente se dieron cuenta de que volvimos a la monarquía, ¿cierto? Y se volvió hasta el imperio con Napoleón. Imagínate, ¿cierto? Habiendo llegado a la mayoría de edad, volvemos a un emperador. No tenía ningún sentido, ¿cierto? Bueno, pero Kant nos había dejado ya, así que da un poco lo mismo. ¿Sí? Eso, no sé si te respondí la pregunta. No, Ujú. interesante. Interesante, hay que hacer la investigación ahí. Luego me comprometo a la próxima clase a hacer esa Tarea para el ¿ah? profe. ¿Ah? Tarea para el profe. Sí, 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 tiene que haber algo por ahí. No, Siempre gracias. hay una trampa, siempre hay algo. Ya, entonces, lo que hace la crítica de la razón pura es preocuparse del tema,
a ver, primero, las cuatro preguntas de Kant son, ¿qué es el hombre? Y el qué es el hombre se divide en tres preguntas. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué debemos esperar? Así que se lo planteé la otra vez, ¿cierto? La pregunta que tiene que ver con el tema de hoy día, ¿cierto? De la crítica de la razón pura, tiene que ver con la pregunta de qué, qué podemos conocer. ¿Qué podemos conocer? ¿Cierto? El qué podemos conocer es el tema de la crítica de la razón. El qué debemos hacer tiene que ver con la moral. Y la moral va a estar en un texto que se llama Crítica de la razón práctica, ¿cierto? La práctica, la praxis. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Y la pregunta, ¿cierto? Por el qué debemos esperar, tiene que ver, ¿cierto? Con la metafísica, tiene que ver, ¿cierto? Con el libro que se llama Crítica del Juicio. Todos libros muy interesantes. El libro la crítica de la razón práctica, muy fácil de leer. La crítica del juicio, también muy fácil de leer. El más difícil es este porque con el conocimiento hay un tema, tenemos que entrar a ver las capacidades, las cualidades, ¿cierto? Etcétera. Y nos queda media hora para ver eso, así que vamos rápido. ¿Cómo lo hace Kant? El Kant pesca estas dos grandes líneas. Empirismo, voy a poner la pizarra, ¿cierto? A ver si tengo pizarra. Eh, Empirismo, ¿cierto? Y... ¿dónde tengo que hacerlo? Acá está. Acá. Ya. ¿Se ve la pizarra blanca, cierto? Abriendo ahí. ¿Se ve o no? Sí. Ya. Aquí tenemos. Ya, perfecto. Lápiz. Tenemos. Entonces tenemos texto acá. Tenemos por un lado, ¿cierto? El empirismo, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el racionalismo. Racionalismo. eh, Y de estas dos ideas, ¿cierto? El tipo va a tomar algunas de una y algunas de otra. Va a decir, sí, efectivamente, ¿cierto? Hay cosas que yo puedo conocer a través de la experiencia y hay algunas otras que puedo conocer a través de la razón, pero que no están completas, digamos. Entonces, lo primero que voy a hacer es descartar todo aquello que no puedo conocer. ¿A quién se le ocurre cosas que no puedo conocer de ninguna manera? La filosofía de Kant se va a llamar criticismo. ¿Ah? Es basado en el libro, ¿no? ¿Cierto? Crítica, pues tiene que ir pero El, por se ejemplo, conoce cosas así. que no se puede conocer, el tamaño del universo, el futuro, el Ya, pasado. perfecto. Exacto, exacto. Hay varias cosas que no podemos conocer, en todas las cosas, ¿cierto? Que van de alguna manera más allá de la física, ¿cierto? Incluido el tamaño del universo, ¿cierto? Porque todavía la física tiene límites. Hay ciertos límites en la física, hay teorías todavía al respecto del tamaño, de si estamos contrayéndonos, expandiendo, etcétera, los universos paralelos, Penrose, etcétera. Pero todavía no tenemos cierto conocimiento certero, ¿cierto?, de la física, de esa física que está más allá de la física, que sí conocemos. Entonces, finalmente, lo que no podemos conocer de ninguna manera, ¿cierto?, es lo que ya conocemos por nombre, ¿cierto? La metafísica. La metafísica, que recuerden, es una palabra griega. La palabra meta es más allá y física es physis, naturaleza, ¿cierto? Por tanto, es más allá de la física, ¿cierto? Más allá de la naturaleza. Más allá, por un lado, ¿cierto? Y por otro lado tenemos eh, naturaleza.
naturaleza. Entonces la metafísica, ¿cierto? Es más allá de la naturaleza. No podemos conocer aquello que está más allá de la naturaleza. No se puede conocer, de ninguna manera. Y a esto lo va a llamar, ¿cierto? Kant lo va a llamar como, digamos, ejemplos, ¿cierto? De cosas que no podemos conocer. Él va a hablar de un término, ¿cierto? Que se llama neumen. Oh, se me encuentra. El neumeno. Lo que sí podemos conocer es la física. La física. Sí la podemos conocer, la podemos matematizar, incluso, ¿cierto? Racionalmente podemos tener, ¿cierto? Un cierto conocimiento. La física, ¿cierto? Lo que hay en la física, lo que se estudia en la física son los... Esto, aquí me equivoqué. No, ¿cómo se corrige esto? Bueno, lo que se conoce en la física es el fenómeno, es el fenómeno, y por tanto, mm, estoy ñordo, nómeno. Ya, tenemos el nómeno y el fenómeno. Esa es la diferencia primera. El nómeno es todo aquello que no podemos conocer, o sea, Dios, los límites del universo, la muerte, todo lo que está más allá de la física, ¿cierto? Más allá de la experiencia, ahí toman los empiristas, ¿cierto? No se puede conocer. Sin embargo, ¿cierto? Hay algunas cosas que sí podemos conocer y no necesariamente, ¿cierto? A través de los sentidos, sino que lo podemos conocer, ¿cierto? A través de la razón, ¿cierto? Y tiene que ver, ¿cierto? Con los fenómenos físicos. El fenómeno, la palabra fenómeno, para que les quede, ¿cierto? Para que hoy día se vayan con algún conocimiento a la casa, ¿cierto? La palabra fenómeno, ¿cierto? Significa lo que está ahí frente a mí. Eso significa fenómeno. Cuando hablamos, ¿cierto? De perdón, no sé, un freak, es un fenómeno, ¿cierto? Un fenómeno. No, eso no. El fenómeno es lo que tengo frente a mí. Cuando hablamos de fenómenos de la naturaleza y vemos, no sé, un tornado, una tromba y todas esas cosas que muestran ahora, y lo dicen fenómenos de la naturaleza. No, todo es un fenómeno, todo lo que tengo frente a mí es un fenómeno, el vaso, el teclado, todo lo que se aparece frente a mí y que puedo percibir, ¿cierto? Es un fenómeno y por tanto puedo conocerlo, ¿cierto? En cuanto a fenómenos físicos. Los noúmenos no se aparecen frente a ti, de ninguna manera, no están. O sea, no es que no estén, ahí Kant, ¿cierto? En la crítica de la razón práctica, en la moral, va a decir que existen estas. Por eso estos tipos dicen, los que critican a Kant, que no les gusta Kant, van a decir, lo que pasa, ¿cierto? Es que Kant, ¿cierto? Escribe con la mano y borra con el codo, digamos, que es la típica. ¿Ah? Eh, los nómenos finalmente sí están ahí, no los va a negar, pero lo que está diciendo es que no se pueden conocer. Esto es súper importante, porque en el fondo cuando uno ve a esta gente, a los creyentes sobre todo, que son gente que está como siempre como a la defensiva, ¿cierto? Eh, Kant no está negando a Dios de ninguna manera, no se mete en el tema. Descartes tampoco lo hizo. Simplemente está diciendo no podemos conocer, no podemos conocer, de ninguna manera. ¿Sí? Exista o no exista, ¿cierto? Bueno, eso no es asunto de nosotros, porque nosotros vamos a eh, quedarnos con las partes que sí podemos conocer, que son las que nos interesan. ¿Sí? ¿Esa parte está clara? Entonces, tenemos fenómenos. Los fenómenos, ¿cierto? Entonces van a ser el objeto de estudio, ¿cierto? De Kant.
en primer lugar. Pareciera que esta cosa es obvia, pero no, no lo era, ¿cierto? Y no lo sigue siendo mucha gente. La gente dice que cree en Dios porque, no sé, porque tuvo una experiencia. No, no se puede tener experiencias básicamente de Dios, ya no porque la idea innata y todo eso de Descartes, ¿cierto? No, no, no corre nada de eso, sino que básicamente lo que va a donde va Kant es a decirnos el funcionamiento del instrumento que tenemos, que es la razón, no permite acceder a los noumenos. Y ahí le hace el check, ¿cierto?, a los empiristas. Tienen razón. No se puede conocer aquello que no pasa por la experiencia. Y la física pasa por la experiencia. Por tanto, listo. Está diciendo los empiristas tienen razón, ¿cierto? Pero, en primer lugar, dejó, ¿cierto?, dejó la puerta abierta, ¿cierto?, a los números, no la cierra nunca, está ahí, ¿cierto? Simplemente no tenemos acceso, pero está ahí, pareciera serlo. Él habla de la cosa en sí, la cosa en sí misma. Cuando uno, ¿cierto?, ve los elementos, los objetos que tiene alrededor, esos objetos son para mi experiencia, están ahí para mi experiencia. Pero cuando me voy, ¿cierto?, salgo de la pieza, Kant va a decir, estas cosas no desaparecen porque no las vea. Los espíritus se ponen al chancho. No, no es tan así. Las cosas siguen estando ahí. ¿Y por qué? Porque son cosas para sí mismas. ¿Ah? El teclado es para sí mismo cuando yo no estoy viéndolo ni percibiéndolo. ¿Sí? Ya, esos son los nómenos. ¿Sí? Esta vida así como de Toy Story. Básicamente eso es. Tú te sales de la pieza y los juguetes cobran vida. Y tienen su vida que no es para ti, es para ellos. Tienen su propio rollo. ¿Cierto? Tienen su propio rollo, su historia, esas cosas. Hay, una- hay un ejemplo interesante. Es súper kantiana esa saga, ¿cierto? De Toy Story. Así que, ya, nos quedamos con eso, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo va a hacer Kant, ¿cierto? ¿Cómo lo va a hacer? Va a ser lo siguiente. Me imagino que esto es cambio 2. Página 1. Duplicate. Ok, aquí nada más como en la pizarra del colegio, nomás tengo dejada la crema, ¿te acordáis? Todo era ahí. Ilegible. Ilegible. Esquizofrenia. Ya. ¿Cómo conocemos? A ver a quién se le ocurre. Es súper fácil esto, porque en el fondo es parte de lo más básico. Eh, ¿cómo conozco algo así en la práctica? ¿Qué digo? ¿Cómo sé que sé algo de algo? De partida, el conocimiento tiene que ver con saber algo de algo. Cuando yo sé algo de algo, eh, estoy conociendo a ese algo. ¿Sí? Yo digo, no sé, qué sé yo, el mismo teclado. El teclado es negro. Cuando digo el teclado es negro, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? En la práctica, ¿qué es? En la práctica, en lo más básico, ¿qué es cuando yo digo, qué es lo que digo, el teclado es negro? ¿Qué estoy haciendo? Vuelvan a las clases de lenguaje. Alicia, clases de lenguaje así de colegio. ¿Cómo se conforma, cierto? Cuando yo digo el teclado es negro, ¿qué estoy haciendo? Nada, el teclado es negro, ¿qué es eso? Es una... Oh, Una frase. exactamente. Una Es una frase, afirmación, yo lo diría. vamos a llamar... ¿Ah? Una afirmación porque estoy diciendo que el ¿Ya? teclado es negro. Es como ¿Ya? afirmando que tú conoces el teclado y es de color negro, no existe otro. Ya, el teclado es una frase, sí, como dice Alicia. Es una afirmación en este caso, porque podría ser el teclado no es negro, sería una negación. Y ya, pero lo vamos a llamar enunciado. Es un enunciado. Estoy diciendo algo de algo. Cuando yo digo algo de algo, ¿cierto? Es un enunciado.
que puede ser afirmativo o negativo, y se construye a través, ¿cierto?, de la gramática, ¿cierto? Es una frase que tiene, ¿cierto?, un sujeto y un predicado. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, ¿cierto? En este caso, el teclado, ¿cierto?, sería la frase del teclado en negro sería, el teclado sería, la clase gramática como olor, ¿no? Nos pillaste, ¿eh? La clase gramática, hermanos. El teclado Que al la clase gramática. sujeto. Ya, perfecto, sí, pues. El sujeto. El sujeto, ¿cierto? El teclado es el sujeto, ¿cierto? El teclado es el sujeto. Chuta, me salió mal, ¿no? Ya, ahí tenemos el verbo, pero generalmente el verbo lo metí ahí junto con la otra parte, ¿cómo se llama? El es Eh, negro. El es el verbo, ¿cierto? Pero hagámoslo simple. Creo que se ¿Cómo llama se llama? adjetivo. No sé, adjetivo parece. Ya sí, pero tiene un nombre más simple. Sujeto Eh, y pre, Predicado. exacto, predicado. Lo que se predica de algo es lo que son las características, ¿cierto? Entonces, Ujú. básicamente, ¿cierto? Tenemos el teclado sujeto, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto? El negro predicado. Cuando yo digo el teclado es negro, ¿cierto? Estoy sabiendo algo, estoy conociendo algo del teclado. ¿Por qué? Sí. Porque en este caso, que sea negro no está contenido necesariamente en el sujeto. El teclado puede ser de cualquier color, ¿cierto? Pero este teclado es negro y eso implica un avance en el conocimiento. Sí, estos son teclados. Y además es negro. ¡Wow! Uno dice, oh, qué simple. Sí, no, pero así conocemos. Y después le va agregando más predicados. Dime, Alicia. Ah, después le va agregando más predicados, más predicados, más predicados, y Sí. finalmente conoces a ese sujeto, ¿cierto? Eh, Aristóteles decía, ¿cierto?, que el sujeto básicamente es la suma de todos los predicados. Finalmente el sujeto es como medio, se disuelve en la suma de los predicados, ¿cierto? Pueden decir un montón de cosas de ti, pero ese ti, ¿ah?, ¿dónde está? Ya, pero eso es una cosa más rara, la vamos a ver otro día. Ya, pero por ahora, ¿cierto? El teclado sí existe en negro y tenemos una relación de sujeto y predicado. Esto, ¿cierto? Lo va a llamar Kant, ¿cierto? Lo va a llamar juicio. Aquí no, nada de juicio de juicios de abogados ni de nada de eso, ¿cierto? Básicamente, un juicio, ¿cierto? Es cuando yo digo algo de algo. También puede ser un abogado decir este gallo es culpable. ¿Sí? Pero finalmente lo que estoy haciendo es un juicio con respecto a cualquier cosa. Cuando le digo, tú eres negro, el cielo es azul, hace frío, estoy cansado, siempre donde hay un sujeto y un predicado, ¿cierto? Estoy emitiendo un juicio, podría ser otro, ¿cierto? Pero estoy emitiendo ese juicio. Por tanto, para Kant, se van a llamar, esto para que nos entendamos, se van a llamar juicios. Los enunciados, las afirmaciones, negaciones, se llaman juicios. ¿Sí? Está claro. Esto es importante. Y existen varias clases de juicios. Vamos a ver, ¿cierto? Lo vamos a simplificar lo más posible. Ahí están los juicios analíticos a priori, vamos a ver el tiro que significa eso. Están los juicios analíticos, perdón si me salto los acentos, pero hacerlo más rápido. Analíticos a posteriori están los juicios sintéticos a priori y están los juicios
sintéticos a posteriori. ¿Y los juicios de valor? Son de valor, siempre. Son siempre de valor. Pero yo puedo decir, Ah, ya. esta persona me cae mal. Da lo mismo, da lo mismo. Si el valor es posterior, digo, el valor se lo da ahí. No, no, lo que interesa es primero tratar de quedarnos solamente con el juicio, con la manera en que pensamos. Nosotros pensamos así, decimos cosas de cosas. Esas cosas pueden ser como afirmaciones o, como tú decís, de repente en el valor, ¿cierto? Negaciones. Yo puedo negar que algo sea así. ¿Sí? Eh, pero son juicios no de valor en términos morales. Estos son juicios, son simplemente un cambio de nombre entre decir enunciados. Kant va a hablar de juicios. ¿Sí? Es lo mismo. Emitir un juicio es dar tu opinión. ¿Sí? Eso, solamente eso, nada más que eso. Y existen estas cuatro maneras. Los analíticos son aquellos juicios, que aquí hay dos, ¿cierto? Son aquellos juicios en los cuales, es importante, el predicado, ¿cierto? El predicado ya está contenido en el sujeto. Vamos a ver cómo es. Aquí tenemos dos tipos de analíticos. Y los dos, como son analíticos, plantean la idea de que el predicado, lo que digo del sujeto, ya está en el sujeto. Vamos a tirar unos ejemplos ahí a ver si. Primero veamos esta parte. Los sintéticos son aquellos juicios que van a decir algo que no está en el sujeto, como por ejemplo el teclado es negro. La negridad, como diría cierto Heidegger, del teclado no está en el sujeto teclado, porque el teclado puede ser de cualquier color, ¿cierto? Por tanto, el predicado me dice algo más. ¿Cuáles les interesan, cierto, a Kant? Los sintéticos. Pues los sintéticos implican saber más, y eso es lo que quiere, lo que está preguntando. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué podemos saber? Por tanto, le interesan los juicios que me den más conocimiento, no que se queden, ¿cierto? Donde mismo, ¿cierto? Que serían los analíticos. Voy a hacer esto y después explico y por ejemplo. Los a priori significa, ¿cierto? Una palabra latina, ¿cierto? Significa ¿antes de qué? Antes de la experiencia. Por tanto, hay juicios analíticos que son antes de la experiencia y hay juicios analíticos a posteriori, o sea, después de la experiencia. En los sintéticos lo mismo. Hay juicios sintéticos, o sea, que me dan más información, que son a priori, antes de la experiencia. Y hay juicios sintéticos que son a posteriori, o sea, después de la experiencia. Por favor, hasta ahora. ¿Está claro? Estamos simplemente, Sí, está claro. ¿está claro? Estoy planteando, ¿cierto? ¿De dónde vamos, cómo vamos a juntar toda esta. Sí, está claro. Sí, está claro. Perfecto. Tenemos la mitad de la cuestión lista. Si tenés esto claro, tienes la mitad de la cuestión. ¿Cuáles le van a interesar a Kant por sobremanera? A ver, vamos a poner ejemplos para que veamos, ¿cierto?, cuáles son importantes y cuáles no. Los juicios analíticos, ¿cierto?, son aquellos entonces que el predicado está contenido, ¿cierto?, en el sujeto. ¿A alguien se le ocurre uno de esos? Son fáciles, están en todos lados, digamos. De hecho, somos súper bobos. Somos súper bobos, ¿cierto? Porque en general funcionamos con juicio analítico, que están incluidos ya, que no hay más conocimiento, lo sabemos directamente, lo sabemos a priori, lo sabemos incluso antes de la experiencia. Imagínense. ¿Cuál sería un juicio analítico? Sin contar a priori y a posteriori. ¿A qué se le ocurre un juicio analítico? O sea, que el predicado esté contenido, ¿cierto?, en el sujeto.
Son cosas tan simples, pero uno no las piensa, ¿cachai? Entonces parecieran difíciles, pero son súper, súper, súper simples. A ver, Alicia, ¿cómo es el agua? Dame una característica del agua. Insípida. Ya, sí, y aquí yo no encuentro algo de sabor, pero sí, 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 ya, insípida. El ser insípido, ¿cierto? ¿Te agrega conocimiento al concepto de agua? No, No, po, en absoluto. Está contenido. En el concepto agua está contenido que es húmeda, transparente, insípida, ¿cierto? Hay una serie de características que no van más allá del sujeto, es simplemente repetir cualidades del sujeto. No me aportan más conocimiento. En el caso del agua, todos hemos probado el agua. Por tanto, es un conocimiento a posteriori, después de la experiencia. ¿Sí? Ahora, un bebé o alguien que toma agua por primera vez, digamos, ¿cierto? Y se enfrenta a esto, sigue siendo posterior, porque tuvo la experiencia de tomar agua. ¿Se puede hablar del agua sin tener la experiencia de tomar agua? Uno no, podría decir algunas cosas, por ejemplo, que son a priori, por ejemplo, no, ni siquiera, nada, no, nada, no se puede, no se puede. Hay pocos de esos a priori porque en el fondo todas tienen que ver con la experiencia. Alguna vez alguien me dijo la cuestión de, no sé, pues cuando las guaguas se enfrentan a un chupete de dulce, como un koyak, y tienen que emitir un juicio como, por ejemplo, el koyak es dulce. Si el koyak es dulce, es analítico, ¿cierto? Porque la dulzura está dentro del concepto koyak. Es un concepto que no está definido, pero todos sabemos que es así, digo, no te voy a comer un koyak salado. Digo. Koyak es dulce. ¿Sí? Es analítico, pero es a priori interesante. Habría que encontrar por ahí alguno, ¿cierto? Pero lo que va a hacer Kant es ir a la matemática. Entonces, lo que hace el Kant es decir, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo a ver si ustedes cachan si es a priori o a posteriori. Ahí tenemos problemas con la educación, ¿eh? Acuérdense que todo el tema de la educación, de cómo conocemos Piaget, los psicólogos, es del siglo XIX. El tipo se está adelantando un montón de rato, entonces deja algunas cosas abiertas. Tenemos un triángulo, ¿sí? El tipo va a decir, el triángulo, esto es un enunciado, es un juicio. El triángulo tiene tres lados. ¿Qué es lo que es? ¿Qué tipo de juicio es? no ¿Qué tipo? escuché. ¿Cómo era? El triángulo tiene tres lados. ¿Qué tipo de juicio es? ¿Es analítico? ¿Es Analítico. sintético? Ya, es analítico, ¿cierto? El triángulo, Sí. el concepto triángulo está incluido, ¿cierto? Que tenga tres lados, ¿sí? Ese conocimiento analítico es a priori o a posteriori. A priori. Es a priori. Exacto. Es a priori, ¿cierto? Es una abstracción. No existen, ¿cierto? A menos que tú traigáis de vuelta, ¿cierto? Una vez que tenías esa idea en la cabeza, es como los números, ¿cierto? No existen números en la calle, tampoco existen triángulos. Si uno ve triángulos, ¿cierto? En primer lugar es porque nosotros los pusimos ahí, ¿cierto? La razón los puso ahí. Por tanto, es un ejemplo de un juicio analítico a priori, ¿sí? El triángulo tiene tres lados, ¿sí? El triángulo tiene tres ángulos, todo ese tipo que parecen como cosas absurdas que a un cabro chico no son nada absurdas, digamos, son difíciles en la básica, o te enseñan todas estas cosas, digamos, te las enseñan de maneras que no tenéis ni siquiera que comprobarlas. Yo creo que esa es la clave para entender unas y otras de estos juicios. Son aquellos que no son necesarios comprobarlos de ninguna forma, ¿cierto? Porque no hay más conocimiento que ese. No hay. ¿Ah? Ya, esos son los analíticos a priori, antes de la experiencia, el caso del triángulo, a posteriori, comerse un koyak. El koyak es dulce, ¿sí? ¿Por qué? Porque es analítico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es posteriori. ¿Sí? El triángulo tiene tres lados. 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 El triángu
es analítico, pero es a posteriori, ¿cierto? Porque ya tuve la experiencia, tuve recién la experiencia con el Muncoya y fue espectacular. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Eso son los analíticos. Los analíticos no les interesa para nada, ¿cierto? Para nada. La ciencia no avanza, ¿cierto? Con este tipo de juicios. Y lo que él quiere saber es por qué la ciencia avanza, o sea, cómo conocemos, qué podemos conocer, hasta dónde podemos conocer. Entonces, lo que le interesa, ¿cierto? Básicamente a Kant son los juicios sintéticos. Pero los juicios sintéticos, cuando yo digo el teclado es negro, que son juicios sintéticos, ¿cierto? Eh, Cuando yo tengo la experiencia del teclado que es negro, tampoco le gusta a Kant, tampoco le interesa ese tipo de juicios sintéticos a posteriori, o sea, después de la experiencia, ¿cierto? No, lo que él plantea que los juicios de la ciencia no son juicios, ¿cierto?, que vayan ligados necesariamente a la experiencia directa, que sería un juicio a posteriori, o sea, después de la experiencia. Lo que le interesa a Kant, lo que lo vuelve loco, digamos, es ¿cómo es posible que la ciencia pueda predecir lo que va a pasar, ¿cierto? Eh, Antes de la experiencia. Eso es lo loco de la ciencia. Eso es lo loco de la ciencia. La ciencia tiene una patita puesta, ¿cierto?, en el conocimiento eh, experiencial, ¿cierto? La experiencia, y tiene una patita puesta, ¿cierto?, en la nada. Que tiene que ver, ¿cierto?, con esta predicción. Si seguimos así, bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Se va a repetir este fenómeno, por ejemplo. ¿Tuvimos experiencia de eso? No, no. Por eso todavía hay gente, por ejemplo, que no cree en el, y científico, ¿eh? No hay gente como nosotros que somos unos bobos, digamos. Hay gente, hay científicos, ¿cierto?, que todavía no creen en el calentamiento global, digamos, o que estemos cerca del fin del mundo, ni nada, ¿cierto? Porque finalmente esa otra patita, ¿cierto?, de la predicción es rara, es súper rara. Es como estar haciendo adivinanzas que funcionan. Ese es el tema, adivinanzas que funcionan. Es magia, ¿cierto?, que finalmente se convierte en realidad. Entonces eso a Kant lo vuelve loco. ¿Por qué? Porque la realidad material no tiene nada que ver, ¿cierto?, con el sujeto cartesiano, o sea, la razón. No hay ninguna conexión, cero. Estamos separados además por un cráneo, ¿cierto? Y vemos a través, ¿qué es cierto?, de cuestiones materiales, de órganos, digamos. No tenemos ni una relación con las cosas, ni una relación directa. Sin embargo, yo aplico, Claudio, aplico, ¿cierto?, una fórmula matemática a, no sé, incluso, ¿cierto?, no sé, por los ingenieros civiles, ¿cierto?, materiales, cómo construir, ¿cierto?, cómo hacer cemento, cálculos, ¿cierto?, materiales, etcétera, y funciona. Le meto matemática a la realidad y funciona. ¿Por qué la naturaleza me responde? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Uno diría, bueno, es que no, que bueno nada, si nadie ha pensado esto. Si es Kant el que lo piensa recién. ¿Eh? A todos ustedes es normal y funciona y bla, 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 bueno, y me siento bien y la cuestión. Estoy construyendo un edificio de no sé cuántos pisos y no se cae. ¿Ah? Y chute, pero nadie se pregunta, ¿cómo fue posible eso en dos universos tan distintos, tan disímiles como la razón y el resto del mundo? La res cogitans, ¿se acuerdan? De Descartes, el que piensa, y la res extensa, el mundo. ¿Cómo si yo transformo el mundo en matemáticas, mi mente lo entiende y genera más matemáticas y después las aplico y funciona? Y funciona. Ya, entonces, esa es la gran pregunta que tiene loco, ¿cierto? A Kant, ¿cierto? Entonces, lo que les va a interesar son los juicios sintéticos antes de la experiencia, o sea, ¿cierto?, a priori. Y se va a centrar en esos juicios y nada más que en esos, los juicios sintéticos a priori. ¿Sí?
Yo creo que vamos a tener que hacer esta clase en 2 clases, pero vamos a terminar con, vamos a cerrar acá con la idea, la siguiente idea. A ver, hay dudas, por lo pronto hay alguna duda, preguntas, vueltas, pues ya estamos como cerrando, hay vueltas, algo que haya quedado en el aire. Alicia, Claudio, Neda. Por No, acá no. harto contenido, como que explota la mente un poco, pero hay que tratar de digerirlo bien. Pero creo que Pero quedémonos, en 30 minutos, 40 minutos no se puede. mira, mira, quedémonos con, con la referencia, ¿cierto?, a estos juicios, que va a ser súper relevante, ¿cierto?, en la crítica, básicamente. Lo que le interesan a él son cómo son posibles los enunciados, ya sea, como tú decías, negaciones, como decía la Alicia, afirmaciones. eh, cómo son posibles, ¿cierto?, sin una experiencia primera, una primera experiencia. ¿Y cómo es posible que yo diga algo de algo sin tener esa experiencia? Les voy a poner un ejemplo de estos juicios sintéticos a priori que son científicos. Los juicios sintéticos. ¿El agua cuánto hierve? ¿A cuánto hierve el agua? Pregunto. ¿A cuánto hierve el agua? Así es. 100 grados se supone, ¿cierto? En grados Celsius, ¿cierto?, bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Si yo repito las mismas condiciones, ¿cierto? No sé, pues si hago el experimento ahora, eso tarda un rato en hervir, ¿cierto? Y yo sé que está hirviendo a 100 grados. Si yo repito las mismas condiciones no sé, pues, en Argentina, en Buenos Aires, si lo repito, ¿cierto?, en París, o si lo repito en Taiwán, ¿cierto? Si yo repito las condiciones, si yo mantengo las condiciones, debería suceder lo mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Exacto, debería. Esa es como incluso la base de hacer cualquier proyección. Exactamente. Tú puedes hacer una proyección, como tú dices, Claudio, ¿cierto? Puedes predecir lo que va a pasar, lo que en economía funciona igual, ¿cierto? Básicamente, si tú mantienes ciertas condiciones y te cambias de lugar, ¿cierto? Debería funcionar de la misma manera, ¿cierto? Si yo voy a Marte y repito las condiciones, en Marte también el agua debería ebullir, ¿cierto?, a los 100 grados, ¿sí? El tema es que no puedo ir a Marte a hacer ese experimento. Y no puedo ir, ¿cierto?, a Júpiter, y no puedo ir a la estrella AB48 de Andrómeda, ¿cierto?, a hacer el mismo ejercicio. Ni siquiera lo hago, ¿cierto?, en las piezas de mi casa. Como estoy seguro que aquí va a funcionar igual, ¿cierto? Pero tal vez, ¿cierto? Tal vez en algún meteorito, ¿cierto?, que anda por ahí dando vuelta, y yo repito las condiciones exactas, ¿cierto?, del experimento, tal vez no se dé, tal vez no se dé. Por ahí hace muchos años descubrieron unas estrellas, no sé lo que son, pues ni siquiera sabía lo que eran, que pasaban entre medio de cuerpos gigantescos, ¿cierto? Y no eran atraídos por la gravedad. Y, oh, por Dios, oh, por Dios, esta cuestión debería ser atraída inmediatamente, y no lo era. Pero bueno, el tema es que el agua hierve a 100 grados es una ley universal. Dale, es una de las tantas leyes universales, ¿cierto?, que tiene la ciencia. ¿Lo comprobó en cada lugar, ¿cierto?, donde podía ser comprobado? No. Por tanto, es a priori. Es a priori. A posteriori sería que yo dijera el agua hierve a 100 grados en mi cocina. En mi cocina. Yo lo vi ahí, en mi cocina. Eso sería a posteriori de mi experiencia. Después de mi experiencia. Pero no, la ciencia se lanza a esto, ¿cierto? Y lo más probable es que en la estrella AB48 no sé cuánto de Andrómeda, el agua hierva a 100 grados. Es lo más probable que en el universo entero, ¿cierto?, el agua hierva a 100 grados. Por tanto, se convierte en ley universal. Estoy hablando de una ley penca, porque hay un montón de otras leyes, ¿cierto?, que nos manejan, hay la gravedad, ¿cierto?, hay un montón de cosas que son consideradas leyes universales, entonces predictivas, son predictivas, no tienen que ver con la experiencia.
Y entonces ahí el empirismo cae, ¡pa! ¿Ah? Ahí se estrella en el suelo. Pero resulta que para Kant la experiencia también es relevante, ¿cierto? Porque tengo que hacer el primer experimento. ¿Cachai? Entonces el tema es cómo logro, ¿cierto?, fusionar, cómo logro entender, ¿cierto?, que la ciencia tenga estos juicios sintéticos, o sea, que me dan que el agua hierva 100 grados es algo que no está en el agua, en el concepto agua, por tanto es un conocimiento nuevo, es sintético, ¿cierto? ¿Cómo logro, ¿cierto? ¿Cómo se logra eso? ¡Wow! ¿Cachai? Porque no es solo la experiencia que fuera, y la razón necesita la experiencia, entonces tenemos, ¿cierto? Tenemos que salvar, ¿cierto? Una forma, tenemos que hacer algo para que esos juicios, para poder explicar ese tipo de juicios. Y a eso se va a dedicar. Es una cuestión larga, 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 complicada, que no lo vamos a ver, pero que lo vamos a, nos quedan, si pueden quedarse 10 minutos, ¿cierto? Lo explicamos al tiro, ¿cierto? Y cerramos. ¿Pueden? Sí, yo no hay problema, por mi parte. Ya, Alicia, Neda, 10 minutitos y cerramos. ¡Pa! Y que cerramos con Kant. Sí, pues. Ya, démosle. ¿Qué va a decir Kant? Kant va a hablar de un término que a mí me encanta esta weá. Se va a llamar va a hablar de las categorías. Las categorías para Kant, ¿cierto? Son lo mismo, ¿cierto? Que nosotros entendemos por determinaciones. Determinaciones. Las categorías son determinaciones. Por tanto, lo que va a decir Kant es lo siguiente. Lo que pasa, los juicios sintéticos a priori son posibles porque existen ciertas categorías, o sea, determinaciones, ¿cierto?, de la razón que permiten ese conocimiento. A ver, entonces, categorías, determinaciones. El tipo va a decir, la mente está determinada, tiene ciertos límites y ciertas capacidades, ¿cierto? Y una de las cosas que hace la mente, ¿cierto?, es poner estas determinaciones para que el conocimiento sea posible, ¿sí? Entonces, él va a decir, nosotros vemos las cosas como objetos. Vemos todo para nosotros es objeto, eso viene de Descartes, ¿cierto? Sujeto, objeto. Vemos las cosas como objetos. ¿Por qué las vemos como objetos? La pregunta del millón, ¿cierto? Queríamos poner un premio, una moneda así al final, ¿eh? ¿Cuál es, por qué, cierto? ¿Cuáles son, o sea, por qué vemos las cosas como objetos? ¿Por qué me enfrento a muebles que me rompen la pierna, ¿cachai? Puertas, ventanas, ¿no? Lo que está pidiendo Kant, Chuta, es que como que en la pregunta y el contexto dice, ah, ¿por qué me enfrento a la realidad? Pero la realidad, eh, no sé si dijiste de Descartes o Kant. no, no, la realidad de Descartes, ¿cierto? La res extensa, la cosa con extensión, es la experiencia que tenemos todos los días, ¿cierto? El tema es por qué tenemos esa experiencia y no tenemos otra experiencia. ¿Por qué los gatos ven, weá, perdón, se me salió. ¿Por qué los gatos que ven fantasmas y cosas que han pegado en el pasillo viendo quizás qué, digamos? ¿Por qué los perros captan los movimientos telúricos mucho antes que nosotros, los sonidos? Ahí viene cosas que no captamos, po. O sea, ahí No viene, sé, porque su construcción biológica y mental es distinta a la nuestra, no sé. ya, pero el fondo es por qué entonces uno podría empezar a dudar de todo lo que vemos, básicamente porque se trata de una construcción mental. Kant no va tan lejos, no va tan lejos. Después van a llegar a otros que van a irse al chancho. Pero Va a llegar Kant va a Víctor decir, Heinen. mire, ¿ah? Va a llegar Víctor Heinen que se va a ir lejos. Kant, lo que va a decir Kant es que hay ciertas determinaciones, y de estas determinaciones hay varias, ¿cierto? Pero las más importantes son dos. Y con esto yo creo que les va a quedar súper claro de qué se trata, para dónde va este asunto. La primera va a ser el tiempo,
Y la otra, ¿cierto? Que según Einstein, ¿cierto? La otra cara de la moneda nomás, ¿cierto? El tiempo y el espacio, ¿cierto? El tiempo y el espacio. Si se fijan en esto, ¿cierto? Wow, lo que está diciendo, ¿cierto? Es que la mente, la razón, tiene determinaciones, tiene categorías, ¿cierto? Entre ellas las más importantes, tiempo y espacio. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros ponemos el tiempo y el espacio, y al poner el tiempo y el espacio, las cosas que no son cosas aparecen como cosas. Cuando uno ve, ¿cierto? Un vaso, cuando uno ve, ¿cierto? La copa, ¿cierto? Cuando uno ve el mouse o lo que sea, ¿cierto? Como un objeto, el ser objeto tiene que ver con que ocupa un lugar, ¿cierto? En el espacio y en el tiempo. Eso lo convierte, ¿cierto? En un objeto, básicamente. ¿Sí? Entonces, vemos las cosas como objetos, básicamente porque tenemos estas determinaciones en primer lugar. O sea, mi mente no podría ver la realidad de otra manera que no fuera como objetos. La mente, la razón, solo ve la realidad como objetos porque tiene estas determinaciones, está determinada y pone, ¿cierto?, cada vez que llega a un lugar, el tiempo y el espacio en donde aparecen todos los objetos como objetos. Estoy diciendo, es para tener una pesadilla, así, básicamente. Porque el tipo está dando vuelta a todo, está dando vuelta a todo. Por eso a él se le plantea como lo de Kant como un giro copernicano. Se habla, ¿cierto?, de una revolución copernicana, como ese Copérnico, ¿cierto?, que cambió la visión del espacio, digamos, ¿cierto? El Sol ya no gira alrededor, ¿cierto?, de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, lo mismo. En el fondo, nosotros conocemos aquello que nos es posible conocer simplemente por el instrumento que tenemos. Transformamos la realidad en aquello que podemos conocer, en primer lugar, ¿sí? Entonces, si yo soy un martillo, ¿cómo veo el mundo? Y con esta pregunta cerramos para dejar ahí en el... Como puros clavos. Todos son clavos. Exactamente. Si soy un martillo, ¿cierto? Veo la realidad como clavos. Veo todo clavable. Todo es clavable. Si soy un martillo, ¿sí? Si soy un sujeto, veo las cosas como objetos. Entonces, la realidad, ¿cierto? Que nos parece tan, wow, que sí, ahí está, digamos. No, no. Nosotros ponemos el tiempo y el espacio y la realidad aparece, ¿cierto? Cada vez que tú estás ahí. O sea, ah, ajedrez, el ajedrez. Y se Las preguntó una reglas, consulta, si es dime, que, y si no hay tiempo y espacio, se lo preguntó. no, 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 es que no lo hay, no lo hay, por No va eso, para, no, este, es por ya, no va por ahí la cosa. no, no, pues sí, 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 interesante porque este tipo se enfrenta a Newton, que es de la misma época, mismo siglo, están escribiendo juntos. Y Newton tiene toda su teoría, ¿cierto?, de la física, partiendo de la idea de que hay un tiempo y un espacio que están fuera, Ujú, ¿cierto? Fuera de nosotros, digamos, que nos afectan. El tiempo y el espacio nos afectan. Lo sí. que está diciendo Kant, y por eso es un giro, ¿cierto?, es que está diciendo que el tiempo y el espacio no están afuera, están adentro. Lo ponemos Ya. nosotros en primer lugar, Ah, lo ya. ponemos nosotros. Y gracias a eso, las cosas aparecen como cosas, Ujú. ¿sí? Sí, No sí, hay eso se un entiende. tiempo, no hay un tiempo ni un espacio, ¿cierto? Por fuera de nuestra existencia, no existe algo así. Ya. Eso, fíjate que se adelanta 300 años a la física cuántica, que Sí, te habla del observador, ¿cierto? El observador cambia todo, digamos. sí, sí, eso Bueno, estaba Kant, pensando que, digo, como viste el Kant, ejemplo de los clavos y dependiendo de las características exactamente, del observador, es como es la realidad, entonces, exactamente, de exactamente, acuerdo a lo que Elisa, se entiende por eso espacio y es, tiempo, eso. eso es. Y eso Ujú. permite, de alguna manera, para cerrar, de que
empirismo, ¿cierto? La experiencia y la razón funcionan a la par. O sea, mi experiencia funciona, ¿cierto? Dentro de las determinaciones de la razón. La razón por una parte y la experiencia por la otra, que sería, ¿cierto?, la experiencia de los objetos, pero los objetos no son posibles si es que no está el tiempo y el espacio, que no es externo, sino que lo pongo yo mismo. Decía, ¿cierto?, las reglas del ajedrez, ¿cierto?, están implícitas, ¿cierto?, están ahí, tú mueves las piezas sobre las reglas del ajedrez. Si tú quieres cambiar las reglas del ajedrez, te van a decir, no, 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 esto es así desde siempre. ¿Cierto? No, tú puedes decir, no, no, no es así, siempre voy a agregar una fila más. ¿Sí? Voy a poner más cuadrados, digo, porque los puse yo. Eso diría un kantiano, ¿cierto? Yo puse eso, por tanto puedo cambiarlo, puedo ver las cosas de otra manera, digo, ¿cierto? Y cambiar la realidad completamente. Ya, pero Kant no va tan lejos, va a tener que ir con los neocantianos, ¿cierto? Mucho más adelante. Kant, ¿cierto? Siempre entonces va a decir, mira, esto es, yo creo que el tipo ni siquiera alcanzó a cachar el horror en que nos metía, digo. El fondo tiene que ver con que la realidad es creada y percibida. Tan rápido que no te das ni cuenta. Tú entras a un lugar, pones tiempo, espacio, ¡pah! Las cosas aparecen como objetos. No es que no estén. Por eso esa diferencia de noumeno, ¿cierto? Y fenómeno. El tipo no va Claro. nunca a negar los noúmenos. Son las cosas que están ahí cuando uno se va, ¿cierto? Siguen estando ahí. Pero ¿están ahí como objetos? No. Cuando tú sales de una pieza, eso que quedó ahí ya no puede ser objeto. Entonces, anda a saber, está bien todas las películas de terror, digo. ¿Qué sé yo lo que hay ahí? ¿Qué sé yo, cierto? ¿Cómo se conforman? Porque una vez que entras de nuevo, aparecen las cosas como objetos y aquí tú pones el tiempo y el espacio. Súper perturbador, po. Es súper perturbador, Kant es súper perturbador. Y es súper interesante, porque un tipo que uno viene, oh, el tipo serio. No, no, en absoluto, no tiene nada de serio. El tipo es un pelacable, es súper pelacable. Y como te digo, se adelanta 300 años a la cuántica, a todas estas teorías constructivistas Sí, de que uno crea, ¿cachai? La cosa. Sí, uno crea todo, digamos, está todo creado por nosotros. Ahora, los patrones de creación, claro, ahí nos metemos en otros temas, ciertas causalidades y ah, ya, las otras categorías, porque hay un exacto. montón de otras categorías en que la realidad no es tan loca, digamos, sino que hay repeticiones, y por tanto las cosas, por eso uno siempre va a crear lo mismo. Uno entra a un lugar y las cosas aparecen tal como estaban al día anterior, ¿cierto? Hay una continuidad, ¿cierto? Pero esa es para ti, es solamente para ti, ¿cierto? Siempre hay modificaciones que uno no alcanza a percibir. Pero Ujú. lo interesante de Kant es esto, es que une estas dos, ¿cierto? Estos dos grandes pensamientos, ¿cierto? Y permite este avance, ¿cierto? Que, como te digo, como hay otras categorías, no se vuelve tan loco. Yo me fijé en esto y me quedé pegado porque a mí me encanta esta cosa, pero en Sí, general Kant es un tipo, ¿cachai? Bastante metódico, entonces no es que hoy, qué loco, de repente voy a crear un cocodrilo, así, no, 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 no es tan así tampoco, digo. Uno no, va a crear siempre lo mismo, digamos, ¿cierto? no Pero uno soy podría seis volverse babas, loco y hacer otra cosa. ¿Ah? no es seis babas, no era seis babas. No, no se va, no, claro, creando oro, sí, Sí. claro. Pero se podría, en la teoría, se podría. En la teoría, igual que en la cuántica, en la teoría, hoy el mundo se vuelve re loco, la física cuántica, súper loco. ¿Cachai? Pero uno tiende a volver a lo mismo, entonces por eso finalmente las cosas no cambian y se mantienen lo mismo y el fin del mundo viene igual. No puede evitarlo, no podemos evitarlo. Ahora uno piensa, toda la gente que piensa en el fin del mundo, no estaremos creando eso, digamos, esa Sí, posibilidad. bueno, el inconsciente colectivo, pues. El consciente colectivo de Jung, ¿cierto? Claro. En el fondo, esta imposibilidad de que el capitalismo se acabe, por ejemplo, que es re loco, porque uno dice, oye, pero si es cosa de cambiar tres leyes, bueno, y se acaba esta porquería. Pero no,
la cosa continúa, ¿cierto? Y hay que pagar las deudas. Y dice, ¿por qué no perdonan las deudas? No, no se puede, no se puede. No, según Kant se puede, po. Pero bueno, sí, otra cosa. Es Ya, su legal. nada, hay preguntas, si no, estamos listos. Próxima clase Por mi vamos a parte, no. apretarnos un par de tuercas y estamos. Sí, no, la única pregunta que si las clases Sí. siguen, pues no, sería interesante si esto ¿La clase continúa qué? en agosto, si las clases continúan en agosto Ah, o... sí, 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 la NEDA me ofreció o sea, entre paréntesis, me ofreció agosto también. Sí, Ya, porque perfecto. sigan, que sigan. Sí, Hay Mira, pues, mucho que ver. la próxima clase que es la final de julio, terminamos con Hegel, y yo creo que ya, eh, yo creo que sería interesante que ustedes pusieran algunos temitas, ¿no? Sería bueno trabajar algunos temas de interés de ustedes, porque hay filósofos, me he encontrado con gente nueva que está haciendo cosas fantásticas. Ahora sí, 2024. Entonces sería interesante que algunos temas de repente podamos bajarlos a algunos filósofos contemporáneos. Igual yo quiero ver a Hegel de todas maneras, a Nietzsche, que ya lo vimos, ¿cierto? Pero hay que meterlo, ¿cierto? En el romanticismo. Romanticismo, hay que verlo, una clase por lo menos. Y el siglo XX, que es un siglo más loco que una cabra. Tenéis la guerra, tenéis depresión, tenéis enfermedades, tenéis de todo, y tenéis filósofos, tenéis el existencialismo. Todo el existencialismo es wow. O sea, es una tremenda filosofía. Es maravilloso cómo Sí, da po. vuelta el vacío. Sí, po, y además son filosofías que se mantienen. El existencialismo todavía está. Eh, Preguntarnos por el postmodernismo, esa cosa rara. Estoy leyendo a un tipo que se llama Bruno Latour, francés, que ni siquiera cree que el modernismo llegó. No, nunca fuimos modernos, digamos, y se habla de postmodernismo. Mm, Está loca la discusión. Zizek, sí, pues. otro personaje, wow. Así que sí, seguimos en agosto, de todas maneras. ¿Mm? ya, Y el estupendo. Eso. posthumanismo, esa Eso. cuestión también es El interesante. postmodernismo, ¿cierto? Hay personajes que hablan del aceleradismo, ¿cómo se llama eso? De acelerar los procesos capitalistas para que esta cosa se acabe luego. Que Hay reviente, de gente muy una. loca, hay Están gente muy locos. loca por ahí. Bueno, yo también. Ya, pues, nos vemos Ya, un abrazo entonces a todos, que en la estén bien, próxima clase. chiquillos. Gracias, Neda. Igualmente, Igualmente, nos vemos, Claudio. Nos vemos en Gracias, la chao, próxima que Pedro. clase tengan buen descanso. Chao. Nos y vemos. Chao. seguimos. Chau, chau. Chau, Nea.